Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 4.390 y 4.391. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal presentado por don Patricio Geldres Rodríguez. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 20 de febrero de este año 2018, don Patricio Geldres Rodríguez viene en accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de un grupo de normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal en razón de dos gestiones pendientes que actualmente son sustanciadas ante el señor ministro de Fuero, don Carlos Aldana Fuentes, causa rol 4.390 por el presunto delito de secuestro en las personas de don Arturo Prat Martí, Gregorio Retamal Velázquez, así como el homicidio calificado cometido en la persona de don Patricio Baitzel Pérez bajo el rol de ingreso número 9/2017. Con respecto a esta causa rol 4.390, el actor comenta que en esta causa, de acuerdo a lo señalado por el único testigo presencial, las víctimas habrían sido detenidas en el mes de octubre del año 1973 por efectivos de Carabineros de Chile, donde se inició a una indagatoria judicial en noviembre del año 1973 en el segundo juzgado del crimen de Chillán hasta el año 2009, en fecha a la cual fue sustanciada por la Corte de Apelaciones de Chillán. A su turno comenta que en diciembre del año 2015 fue interpuesta querella criminal por estos mismos hechos, circunstancias y víctimas de dichos autos, contra los inculpados señores Sergio Arévalo Cid, el propio actor, don Patricio Marabolí Orellana y don Sergio Cárcamo Muñoz, así como contra todos quien eventualmente resultará responsable de dicho suceso criminal, ante el señor ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, el ya citado señor Aldana Fuentes. Producto de la reasignación de causas que efectuara la Corte Suprema en enero de 2017, el señor ministro Aldana se abocó en definitiva al conocimiento de esta causa, dictando en 2017 auto de procesamiento en su contra. De esta forma indica que, a la fecha de ser deducido el libelo de estos autos, la causa se encontraría en tramitación en estado de sumario y con diligencias decretadas en curso. Por su parte, la causa rol 4.391 tiene por objeto, en su gestión pendiente, investigar el secuestro calificado de don Leopoldo López Rivas y don Robinson Ramírez del Prado, investigación también iniciada en la Corte de Apelaciones de la ciudad de Chillán, que ha sido sustanciada por los tribunales del crimen de dicha judicatura por un ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Chillán y actualmente también por el señor ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, señor Aldana. Comenta la parte requirente que en julio de 2003 y enero de 2010 fue dictado auto de procesamiento en contra de don Juan Francisco Opazo Guerrero como autor material del delito de secuestro de don Leopoldo López Rivas. A su turno, en el mes de julio del año 2012, fue sobreseído definitivamente esta causa respecto del procesado señor Opazo en razón de encontrarse en enajenación mental. Más, en el mes de diciembre de 2015 fue interpuesta querella criminal por estos mismos hechos, circunstancias y víctimas contra los señores don Sergio Arévalo Cid, el propio actor, don Arturo Alarcón Navarrete, don Pedro Oyola Osorio, ya fallecido, don Víctor Todelo Fernández y don Wilson Molina Herrera, así como contra quienes eventualmente resultaran responsables de la comisión de dichos ilícitos, para luego, en agosto de 2017, dictarse auto de procesamiento en contra de la parte requirente. También comenta que a la fecha de ser presentado el libelo de estos autos en el mes de febrero de este año, la causa se encuentra en tramitación en estado de sumario y con diligencias en curso. El conflicto constitucional que la parte requirente viene a plantear a esta magistratura guarda sustento normativo en las siguientes disposiciones. Primero, artículos 1, 5, 6, 7, 19 numerales 3 y 26 de la Constitución Política, artículos 1, 2, 8, 24 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, artículos 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y finalmente la disposición 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Dicho conflicto constitucional puede sintetizarse en el siguiente acápite conforme comenta la parte requirente en ambos libelos. Así expone que la pretensión de tomar declaraciones y realizar diligencias de careos respecto de su persona durante la etapa del sumario del antiguo procedimiento penal sin la presencia del abogado del declarante e inculpado contraría en su esencia el debido proceso penal en cuanto es vulnerado el legítimo ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva dentro de un proceso que debe definirse siempre como racional y justo, existiendo el riesgo cierto en la especie, sino la certeza,
de que en su realización se dará aplicación material a los preceptos que en ambos niveles se recurren por generar una vulneración concreta de las garantías constitucionales y de tratados internacionales ya reseñadas. De esta forma, comenta en sus presentaciones que encontrándose estas indagatorias en etapa de sumario, siempre pueden volver a tomarse las declaraciones al inculpado y a los testigos de cargo, aun cuando estos hayan declarado y tantas veces cuanto ello sea necesario, por lo que la preceptiva impugnada en esta sede constitucional es del todo aplicable en la especie. A dicho respecto, comenta que esta preceptiva impugnada nacerá eventualmente luego los elementos con que el juez instructor podrá dictar eventuales acusaciones y sentencias condenatorias en su contra y así fundar la eventual privación de su libertad. Conforme a esta preceptiva, la labor que es desarrollada por el juez instructor transformaría lo que en abstracto puede considerarse como una legítima herramienta investigativa para pasar, en el caso concreto, a plantearse como un mecanismo de indefensión, dado que quien conduce la declaración, dirigiendo el dictado e incluso estando facultado a realizarlo en nombre del interrogado, es siempre la propia parte denunciante, por lo que no solo la herramienta a que hace alusión la parte requerente es trastocada de la intencionalidad para la que fuera concebida, pues se permite a quien preconcibe la participación del declarante en un determinado ilícito no solo obtener información al tenor de su particular teoría del caso, sino que también de esta forma se genera un interrogatorio con preguntas guiadas a un contenido específico sin la necesaria presencia de un defensor letrado conforme lo exige la Carta Fundamental. En dicho contexto, hace presente el actor que su derecho a guardar silencio se ve coartado, puesto que se ve forzado a no declarar como único modo de enfrentar una situación en que la defensa judicial sencillamente no podrá ser efectiva. De esta forma hace presente que a efectos de las declaraciones de los procesados, su persona está disponible al accionar del juez o de su actuario, que lo investiga y por efectos de lo que se consigne podrá decidir acusarle y en definitiva dictar condena en su contra. De esta forma refiere que no se observa utilidad práctica en que no se pueda contar con asistencia letrada de los interrogatorios, lo que no supera a su turno el más elemental test de proporcionalidad de cara a tal restricción a su derecho a la tutela judicial efectiva, lo que aumenta en la especie y en los casos concretos los motivos de sospecha de que el juez no cumplirá con su rol de investigador neutral, vulnerándose su necesaria objetividad para la investigación del caso y con ello su derecho a la defensa judicial efectiva y al que refiere como debido proceso penal. De esta forma agrega, y desde el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Constitución en relación con el artículo 5, inciso 2 y las disposiciones de derecho internacional pertinentes, que toda sentencia dictada por un órgano que ejerza jurisdicción debe siempre estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, dado que los derechos fundamentales se convierten siempre en el parámetro material básico que debe ser utilizado para la interpretación de todo el ordenamiento jurídico como un todo en su globalidad, buscando siempre que los derechos humanos sean más eficaces y puedan desarrollar en la especie su pleno potencial. De esta forma, el actor comenta que la restricción a la intervención del letrado en la etapa de sumario ha tenido manifestaciones concretas en diversas diligencias que enuncian latamente en ambos niveles incoados, como declaraciones y careos, que servirán de prueba de cargo para acusarle y eventualmente condenarle, vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva respecto de hechos que comenta habrían ocurrido hace más de 40 años, antecedentes fácticos que justificarían per se la presencia y asistencia de abogado, puesto que es necesario, indica, defenderse en igualdad, poder hacerlo y de hecho hacerlo, contraviniéndose de no ocurrir aquello lo dispuesto en los artículos también 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por todo lo expuesto, vienen a solicitar a esta magistratura que también aborde un eventual control convencional en el marco de sus mecanismos de control constitucional respecto de la globalidad de la preceptiva impugnada, dada la subsistencia, en este caso concreto, de un sistema procesal penal que atenta contra las normas de la Carta Fundamental y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado de Chile. Por estas consideraciones solicita que sean acogidas ambas presentaciones. Conferidos traslados de fondo a las demás partes de las gestiones pendientes, así como a los órganos constitucionales interesados, se hacen parte de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos en ambas causas y las partes querellantes particulares. A efectos de la relación, primero se pasará revista a la presentación que formulara dicha Unidad Programa de Derechos Humanos. Esta parte indica que los procesos penales seguidos contra la parte requerente se siguen por diversos delitos de secuestro calificado cometidos en las personas de Leopoldo López Rivas, Robinson Ramírez del Prado, Arturo Prat Martí, Gregorio Retamal Velázquez y el homicidio calificado respecto de don Patricio Baitzel Pérez. Hace presente que el actor fue sometido a proceso en estas causas
por decisión del señor ministro de Fuero, decisión que no habría sido impugnada por la defensa del encartado. Las acciones de inaplicabilidad de estos autos tienen como finalidad formular más bien un cuestionamiento a la constitucionalidad del Código de Procedimiento Penal, como orgánica aplicable a los procesos seguidos en su contra, cuestión que afirma resulta constatable al afirmarse en ambos niveles un presunto rol legislativo al permitirse la coexistencia de dos sistemas procesal penales, cuestión que debe ser descartada al tenor de la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental, criterio que ya ha sido asentado por esta magistratura en diversas sentencias. De esta forma, comenta que guía al articulado del Código de Procedimiento Penal una vigencia legítima que en absoluto puede ser desconocida por el actor en ambos niveles al ser planteado en sus términos en los que razona. Unido a lo expuesto, se tiene que la especie del requirente ha cometido un hierro en derecho al confundir los conceptos de tutela judicial efectiva y debido proceso. Hace presente que la acción de inaplicabilidad incoada en ambas acciones solo tiene sustento en cuestiones relativas a este último concepto, el debido proceso, no así en lo que concierne a la tutela judicial efectiva. Estos procesos son seguidos por hechos delictivos acaecidos hace más de 40 años, encontrando su ratio sendi en la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva, pero para las víctimas, a quienes se les reconoce el derecho de acceder a la justicia para perseguir la reparación del mal causado y el castigo de los culpables a través de los medios que prevé la ley procesal y que se expresan en el proceso dirigido en ambos casos contra la parte del imputado. Por lo anterior, el debate circunscrito a la garantía del debido proceso, no definida por el constituyente, implica una necesaria detención en torno a la constatación de las alegaciones que la especie formula el actor en ambas presentaciones. De esta forma, primero, en torno a la vulneración a la objetividad del investigador, comenta que la perceptiva contenida en el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, que exige al juez investigar con igual celo las circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad, así como las que eximen de ella o la extingan o atenúan, encuentra correlato en el actual artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional número 19.640 del Ministerio Público, respecto del principio de objetividad que guía a los fiscales del persecutor penal público. Como contrapeso, en el cuerpo adjetivo criminal objetado, su propio mensaje se encargó de afirmar que se contemplaba en su articulado la existencia de un régimen que permite rever las resoluciones judiciales por vía de apelación o consulta. Así, para entender configurado un atentado a la garantía del debido proceso por falta de imparcialidad del juez, el requirente debió acreditar los aspectos en que no pudo la especie ejercer su derecho a defensa en el contexto del sumario y el ejercicio de todas las vías de impugnación que contempla el Código de Procedimiento Penal, cuestión que el actor no realizó en sus niveles de inaplicabilidad. Luego, en torno a la presentación e impugnación de pruebas, la parte querellante afirma que el actor ha olvidado que todo procedimiento penal contiene necesariamente dos fases, una investigativa y otra de valoración probatoria, que es contradictoria en su esencia. El reproche formulado por la parte del actor hierra en este punto fundamental, cual es que no le ha sido vedada la posibilidad de proponer diligencias de investigación tendientes a la toma de declaración de eventuales testigos al tenor de los tópicos fácticos que su parte pueda proponer al investigador. Indica que solo en fase de plenario es que en derecho se encuentra la producción y valorización probatoria, quedando a disposición del requirente y su defensa los mecanismos para hacer efectivo el derecho a interrogar o contrainterrogar testigos de cargos y confrontar pruebas, obviando la parte del actor a su conveniencia lo dispuesto en los artículos 451 a 470 del cuerpo adjetivo criminal objetado. Luego, respecto a las alegaciones a la infracción del derecho a defensa letrada, comenta que no han sido entregados elementos para estar en presencia de una infracción que pueda calificarse como sustancial y de trascendencia, dada la aplicación de los artículos 318, 330 y 334 del Código de Procedimiento Penal, limitándose el actor a la mera reproducción de preceptos en indicar la forma somera en que se estaría en presencia de lo que alude como un vicio. A dicho respecto, indica que comparado con el nuevo Código Procesal Penal, sigue siendo prerrogativa del investigador y solo de éste el hecho de citar a una persona sobre la cual se investiga por hechos que pueden revestir características de delito. Así, conforme lo dispone el artículo 193 de dicho cuerpo criminal, abro comillas, durante la etapa de investigación el imputado estará obligado a comparecer ante el fiscal cuando éste así lo dispusiere, cierro comillas. Finalmente, comenta que constatados los procesos criminales seguidos contra la parte requirente, éste ha sido claro en negar su participación en todos los hechos criminales investigados, no existiendo reclamo alguno formulado en los autos contra los funcionarios policiales o los jueces instructores. Para estos autos de procesamiento, la participación por parte del señor ministro en visita ha sido acreditada, no obstante la negativa del señor Geldres, conforme consta en dichas piezas. Por estas consideraciones solicita que sean desechadas ambas presentaciones.
A su turno, a foja 159 en causa rol 4390 y a foja 106 en causa rol 4391, las partes querellantes de doña Ruby Baitzel Pérez, de doña Rosario Peña Espinosa, don Herminio Leopoldo López Peña, don Patricio López Peña, don Leopoldo López Peña y don Rodolfo Ramírez Palacios también instan por el rechazo de los libelos incoados. Comentan estas partes que la requirente razona sobre un cuestionamiento al sistema procesal penal estatuido en las normas del Código de Procedimiento Penal, concretamente a la duda que le genera la imparcialidad del juez instructor, más que a la existencia de una contraposición que pueda calificarse como directa, clara y precisa de su aplicación de los artículos impugnados con el necesario contraste con la preceptiva de la Constitución política. De esta forma vienen a formularse a esta sede constitucional reproches a un sistema abstracto de normas jurídicas, sin señalarse la forma concreta en cómo la aplicación de estas ha influido negativamente en el curso de la sustanciación de ambos procesos criminales en que incidirían estas acciones constitucionales, al punto de originar un atentado de los derechos al debido proceso del actor. Unido a lo expuesto, comenta que las disposiciones legales en materia de las impugnaciones de estos autos ya fueron aplicadas en el marco de un proceso penal llevado a cabo con todas las garantías procesales que nuestra legislación vigente contempla, cuya validez jurídica no puede ser materia de discusión en esta instancia como pretende el actor. Así comenta que la parte requirente ha prestado declaración indagatoria en más de una ocasión y en momento alguno, luego de la realización de estas diligencias, cuestionó la imparcialidad con la cual el tribunal requirió de su testimonio, como tampoco la presencia del eventual abogado defensor. La supuesta indefensión, esencialmente probatoria, tantas veces que ha sido arguida por la defensa del encarcatado como mecanismo de la acción constitucional impetrada, debe tener asidero en el accionar de un órgano judicial, cuestión que en el caso concreto no ha ocurrido. Así expone que no se ha solicitado durante la sustanciación de la indagatoria ninguna diligencia de prueba que pretenda desvirtuar los elementos de incriminación que pesan sobre la parte requirente y que lo suponen hasta esta fecha autor de los ilícitos ya reseñados. Finalmente, hace presente que los hechos por los que el actor ha sido sometido a proceso han sido calificados por nuestros tribunales nacionales como delitos de lesa humanidad, calificación no cuestionada por la defensa del encartado y que supone de esta forma el cumplimiento por nuestro país de una serie de obligaciones internacionales a la luz de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Por estas consideraciones, insta por el rechazo de ambas presentaciones. Concluyo señalando, señor presidente, que consta en el proceso que con fecha 25 de mayo recién pasado, la parte requirente en ambos procesos ha solicitado la implicancia de los ministros señores Carmona, García, Hernández y Pozo, y por resolución de esta fecha, en tanto carecer de legitimación a tal efecto, han sido desechadas dichas formulaciones. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No, su señoría. No siendo así, tiene la palabra por la parte requirente doña Marcela Geldres Borque, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimo tribunal. Con la venida de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de don Patricio Enrique Geldres Rodríguez los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352, todos del Código de Procedimiento Penal, en las causas sustanciadas por el ministro en visita extraordinaria, don Carlos Aldana Fuentes, roles 9 y 11, ambos del año 2017, por infringir los artículos 1, 5, 6, 7, 19, número 2, 3 y 26 de la Constitución Política de la República, artículos 1, 2, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2, 14 y 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo, por contravenir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpreta estos instrumentos internacionales, y la jurisprudencia de la Corte Suprema en procesos actuales que tramitan normas conforme al Código Procesal Penal. Teniendo en consideración que este excelentísimo tribunal ha oído alegatos al menos en 5 oportunidades respecto de las mismas normas a los que estos requerimientos se refieren, cuya inaplicabilidad solicitan, y que al menos en una vista conjunta ya escuchó los alegatos respecto a un requerimiento entablado por las mismas partes en causa de la misma naturaleza, me voy a referir en términos generales a las consideraciones allí señaladas en la audiencia de pleno de 15 de mayo de 2018,
dando por expresamente reproducidos todos los argumentos que allí se virtieron respecto de las causas roles 3649 y 3929, ambas de 2017, salvo que sus señorías excelentísimas requieran alguna aclaración. Ello con el fin de profundizar en el efecto concreto, en la afectación concreta que la aplicación de estas normas genera respecto de los casos. Previo a ello debemos hacer presente lo siguiente. Ambas causas, 9 y 11-2017, se encuentran en estado de sumario, con diligencias pendientes y concedidas. Esto es importante porque estas diligencias no solo consisten únicamente en la incorporación de ciertas hojas de vida, como se habría señalado por nuestro distinguido contradictor en la audiencia pasada, sino que se incorporan una serie de antecedentes y otros elementos en virtud de los cuales se ha solicitado y se ha ordenado desarrollar una línea investigativa nueva. Por tanto, esto implica necesariamente que deberán tomarse nuevas declaraciones de testigos, probablemente ampliarse las declaraciones de mi representado y realizarse diligencias de careo. Ello consta a fojas 1475 y siguientes de la causa ROL 9-2017 y a fojas 2999 y siguientes de la causa ROL 11-2017. De esta manera, y antes y previo a que estas diligencias se materialicen, debemos discutir si las normas impugnadas generan o no los efectos inconstitucionales en el caso concreto. Así centramos la controversia, si se quiere llamar así, o la discusión jurídica, que es de carácter neta y estrictamente constitucional y radica únicamente en determinar si la aplicación de estas normas produce un efecto constitucional en el caso concreto o bien si cumplen o no con los estándares constitucionales o internacionales del debido proceso. La primera de las afectaciones reclamadas resulta de la aplicación de los artículos 318, 330 y 304 del Código de Procedimiento Penal, en virtud de los cuales en la etapa de sumario pueden tomarse tantas declaraciones al inculpado como sean necesarias en ausencia del abogado defensor. Respecto de mi representado, pasaremos posteriormente a señalar cuáles han sido esas declaraciones y cuáles efectos se han generado, pero adelantando desde ya que al tomársele todas y cada una de las declaraciones en ambas causas, jamás se le leyeron sus derechos, jamás se le señaló que tenía derecho a un fuero en razón de su rango, jamás se le indicaron cuál era la normativa que le permitía declarar por medios escritos y que no estaba obligado al llamamiento judicial. Eso no hubiese ocurrido de haber estado su defensa letrada, quien conoce las normas y podría advertirle tanto de sus derechos como sus deberes en el proceso penal. Como resultado de la aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se solicita, tenemos que la causa 9-2017 se generan declaratorios indagatorios. A fojas 888 y 1134 declara mi representado. Él narra su vida institucional de una manera amplia, señala funciones que desempeñaba y acompaña un set de documentos con el fin de dar soporte y contextualizar a sus dichos. Voy a ser presente porque reiterativamente se refiere a estos documentos y después vamos a explicar el por qué y cómo se genera este efecto y cómo influye en la sustentación de la causa. A fojas 1228 declara judicialmente, pero fíjese, señoría, que la declaración versa sobre una víctima distinta, don Juan Poblete Tropa, y en ningún minuto se le pregunta por las víctimas de autos, don Gregorio Retamal, don Arturo Pratmarti, don Patricio Axel Trincado. Eso justamente se produce porque no hay una defensa letrada que concurra. A fojas 10.017 declara nuevamente en estos autos y se refiere nuevamente a este set de documentos que él acompaña. Lo mismo sucede en las declaraciones presentadas en la causa o vertidas en la causa 11-2017 que fueron tomadas sin presencia de abogado defensor. Fíjese que a fojas 241 se le pregunta respecto a un ataque en un cuartel de Nilinto que dice relación con otra causa, otros hechos ya sustanciales respecto de los cuales ya hay procesado y probablemente ya se ha dictado sentencia, lo desconocemos. Y después se habla respecto o se le pregunta respecto de otra causa que involucra a un alcalde de Chillán, que ya está fallada,
que hay responsables involucrados y que ya cumplieron condena. Y nuevamente, también en la causa 11-2017, él acompaña este set documental respecto de los cuales nada se pregunta. Esto es muy importante porque esos antecedentes dan pie a una serie de líneas investigativas que son importantes para el desarrollo, para encontrar la verdad material en estos hechos y que pueden conducir incluso a los verdaderos culpables. Pero nada de esto es tomado en consideración. Afoja 501, en la causa Rol 11-2017, declara sobre otras víctimas nuevamente, Robinson Ramírez Gilberto Pino y Sergio Cádiz. Y nuevamente se referencia a este set de documentos que tampoco es considerado. Afojas 2370 se repite la misma dinámica. Todas estas declaraciones no se refieren entonces a hechos punibles investigados en la causa 9 y 2011. No se le pregunta respecto de la suerte de las víctimas. Se refieren a hechos de distintas causas, temas que no son materia de la investigación. Y reiteramos que no se le hace ninguna consulta o no se consideran estos documentos respecto de los cuales tanto insiste, porque estima son importantes para su defensa. El juez no le pregunta quiénes son, cómo sabe, cuál es la importancia de estos documentos, simplemente los tiene por acompañado. Tal como señala, ese es justamente el efecto de no poder contar con la asistencia letrada en la declaración, en la toma de declaraciones del inculpado procesado. Y este efecto se va a volver a repetir, como ya señalamos, hay diligencias pendientes y que están decretadas, ¿ya?, de aplicarse nuevamente las normas cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se solicita. La segunda de las afectaciones reclamadas dice relación con la aplicación de los artículos 193 y 205 del Código de Procedimiento Penal, en virtud de los cuales se toma en etapa de sumario declaraciones a los testigos sin presencia de abogado. Esto nuevamente tiene efectos manifiestos a los cuales debemos señalarlos en el caso concreto. En causa Rol 9-2017, como resultado de la toma de testigos sin intervención de defensa letrada, sin participación activa de abogado, o que declara don Herminio Fernández Mercado, testigo de cargo contra mi representado. Pero él, en todas sus declaraciones de fojas 4, 7 y 44 vueltas, reconoce haber detenido a las víctimas. Ustedes me podrían decir, podemos llamarlo nuevamente. El señor Herminio Fernández falleció. Por tanto, no es menor el hecho de que estemos en esta etapa de sumario, antes de que continúen pasando estas cosas, pasando esto respecto de testigos, como ya ha pasado y se va a señalar posteriormente. Después tenemos la declaración también tomada como elemento de cargo del carabinero Víctor Toledo Fernández. El señor Víctor Toledo Fernández declara algo importantísimo respecto del destino de las víctimas. Dice que posteriormente son llevadas al regimiento de Chillán, y nombra a otra persona, también de carabinero, un teniente de apellido Maraborí, como potencial involucrado. Pero resulta que esto es muy importante, porque estas declaraciones ya están en concordancia con el set de documentos que tanto ha insistido mi representado y que jamás se ha tomado en consideración, justamente porque no está su abogado. El carabinero Juan Sandoval Prado, ¿cómo no le pregunta el ministro si él también indica que sabe que los detenidos son trasladados al regimiento de Chillán? Y en más, dice que nunca los vio llegar o vio llegar detenidos a la comisaría. Sigamos. Habla también de un grupo de inteligencia y también se refiere a militares. Entonces ya tenemos una serie de declaraciones que cambian el destino de las víctimas, cambian a los aprensores, tenemos un aprensor que ya ha reconocido haber detenido a las víctimas, etc. Pero esto sigue, y es la tónica que se produce en todas las declaraciones. Basta referirnos al carabinero Luis Alfaro Vivanco. Él dice que el año 1975, estos hechos ocurrieron en 1973, ¿ya?, un grupo de carabineros que formaban parte de un equipo, de un grupo de inteligencia, asociado e integrado a la CNI, ¿ya?, en conjunto con un servicio de inteligencia de carabineros, tiene
tiene intervención en estos hechos. Nuevamente, estamos hablando de una constante que el ministro es una arista que debe investigar. Máxime es el set de documentos acompañados, dígase ya, majaderamente, o a los cuales se refiere, representados majaderamente en todas las causas, abren esas líneas de investigación. Y, para no seguir ahondando, en causa 11-2017, también tenemos el testimonio de don Fanor Aguilera Pizarro. Él es un detective que señala ser parte de este grupo de aprensores que efectuaban detenciones políticas y que pertenecían a inteligencia. Y ahora él dice que reconoce a carabineros que actuaban con él, de los cuales nombra a mi representado, pero fíjese de nuevo que al mismo teniente Patricio Maraboli, y ahora habla del SIM y el CIRE, Servicio de Inteligencia Militar, Servicio de Inteligencia Regional. Estos son efectos concretos, esta es la importancia de que haya asistencia letrada. Y esto no solo va en directo beneficio o perjuicio de mi representado, sino también de los familiares y de las víctimas del proceso. ¿Cómo, habiendo tantas aristas, no se han investigado elementos que pueden llegar a la conclusión o la resolución de los hechos? ¿Para qué vamos a hablar de testigos que ustedes ya conocen? Luis Juvenal Arias Vega, Francisco Benjamín Becerra Jaque, a los cuales se nombraron en la audiencia del 15 de mayo, que también declaran acá, respecto de hechos que no son parte de esta causa. Puedo seguir innumerablemente, porque todas y cada una de las declaraciones se produce este fenómeno. Y eso es gravísimo. Por tanto, no es que el control, la asistencia letrada, sea algo que sea un capricho. Es necesario. Además, que estamos refiriéndonos a causas que ocurrieron tanto tiempo atrás. Además, cuando los testigos siguen muriendo. Se habló del inculpado Pedro Loyola Osorio, falleció, que él tenía relación con la causa 11-2017. Se habló de Herminio Fernández, que reconoce haber detenido también en la causa 7-2017, muerto. Y así muchas de las personas a las cuales, por efectos de tiempo, no nos vamos a referir y analizar cada uno de sus declaraciones. Sí tenemos que referirnos a otras dos que son también muy importantes en la causa 11-2017, porque siguen ahondando en la materia. Eduardo Steven Sandoval también declara, policialmente y judicialmente, y habla nuevamente de un grupo formado por carabineros, ejército, que transitan investigaciones, etc. Y esto nuevamente, y debo insistir, dice relación con la documental acompañada, que no ha sido considerada. Walter Uribe Matus, que era actuario de la Fiscalía Militar, habla de un CIRE, Servicio de Inteligencia Regional. Dice que las órdenes de detención por motivos políticos emanaban del jefe de Estado de Sitio y Comandancia del Regimiento. Y resulta que múltiples testigos, todos que son de cargo respecto de mi representado, y que no lo nombran, algo en redundancia, hablan de que el destino final de las víctimas era el regimiento. No podemos hacer caso omiso de estas cosas, porque no son menores. La tercera de las afectaciones acá denunciadas resulta de la aplicación de los artículos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal, en virtud de las cuales se pueden realizar en etapa de sumario diligencias de careo sin presencia del abogado defensor. En el caso de la causa 9-2017, tenemos un careo que involucra a mi representado y otro testigo, don Juan Baeza Coppola. Pero nada señala de las víctimas de auto, se refiere al secuestro de Luis Ibarra Durán. A su vez, en la causa 11-2017, tenemos dos careos. Nuevamente el careo entre don Juan Baeza Coppola y mi representado, mismo que está en la causa 9, exactamente el mismo, que nada dice de las víctimas de auto porque se refiere a Luis Ibarra Durán. No se pregunta, no se ahonda, y el resto se mantienen en sus dichos. Entonces estamos hablando de que se está aplicando esto una meramente formal, sin sustancia, sin contenido. No puede ser así, porque hay vulneración concreta al derecho de defensa, hay vulneración concreta al debido proceso, hay vulneración concreta al derecho a defenderse, a contar con asistencia letrada. El contar con una adecuada
asesoría y defensa de abogados, señoría ilustrísima, o su señoría excelentísima, es una garantía que es parte del derecho al debido proceso. Y no solamente lo ha señalado este excelentísimo tribunal, las causas que en el requerimiento, en la sentencia, las causas que en el requerimiento se indican, sino que también lo ha señalado la Corte Suprema. A nivel internacional, también lo señalan los tratados, los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, todos vigentes. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo concreta. En virtud de estos instrumentos, se señala y se desarrolla y se establece que el derecho a la defensa es garantía básica del debido proceso, que debe hacerse efectiva en todo momento y en todas las actuaciones procesales, incluso desde el comienzo de la investigación. Es más, dice que es tan importante que engloba y es parte del derecho a contar con la asistencia del letrado desde el inicio de las primeras diligencias del proceso e incluso antes de que el proceso comience, y el derecho de la defensa a interrogar a los testigos a través de esa legítima defensa presentes en el tribunal. Todos y cada uno de los tratados de derechos humanos y las sentencias y las interpretaciones están también incorporadas en el requerimiento en la parte escrita. Así, sus señorías, no hay dos lecturas. Tenemos, por un lado, efectos de inconstitucionalidad concreta. Todas las actuaciones a las que nos hemos referido han generado un traspaso de un estado de inculpado a procesado. Van a servir de base para que posteriormente esa misma persona pase de inculpado a acusado y eventualmente a condenado. Ya sea porque los testimonios de testigos van a servir de base para una presunción judicial, aunque ya no estén y no se puedan contrainterrogar, o bien para que sus propias declaraciones, que lo más inverosímil es que si bien él aún las niega, no se reparen que se refieren a otros hechos. Pueden servir como para un reconocimiento judicial. Por tanto, insisto, esto es grave. Estamos hablando de un proceso penal respecto de los cuales los tribunales internacionales dicen que las garantías del debido proceso y las garantías del derecho a la defensa tienen su máxima expresión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de garantías constitucionales y de derechos fundamentales, y estamos hablando de un proceso donde todo el poder punitivo del Estado recae sobre la persona. ¿Y qué es la persona? ¿Un objeto o un sujeto de derecho? Entendemos, la jurisprudencia así lo dice, que debe ser un sujeto de derecho. Por eso que está tan regulada esta materia. Finalmente, señoría ilustrísima, y en atención al tiempo, cabe hacer presente que esta parte ha tomado conocimiento de unos hechos que han determinado que se plantee la inhabilidad del ministro señor Aldana para conocer de estas causas. Se hace presente esto porque eventualmente todas las diligencias a las cuales nos hemos referido podrán volver a practicarse. Podrían volver a practicarse. Y esa causal de inhabilidad radica en que él no cumplió con el deber de declarar que su hermano menor figuraba en la comisión Ballet, había sido torturado político. Es más, tenía 19 años cuando fue detenido por carabineros de Quirihue, estuvo en la cárcel de Chillán, fue brutalmente golpeado con puños y armamento, se le aplicó corriente eléctrica, se sometió a simulacros de fusilamiento, con consecuencias que arrastra hasta el día de hoy. Esto no afecta solamente al hermano menor del señor ministro, sino que afecta también al señor ministro y a su círculo directo. Y por mucho que el señor ministro tenga la impresión y ponga el máximo de sí para poder fallar justamente, es un hecho que es muy difícil de soslayar. Y en subsidio de esto, se pidió que se inhabilitara en virtud del artículo 19, número 3, en relación con el artículo 5, es decir, en relación con los tratados internacionales, conociendo a través del mecanismo de la convencionalidad, que él muy bien maneja. ¿Y esto por qué? Porque también la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tratado esta materia y habla que la imparcialidad es tan importante que se debe ver en dos ámbitos, uno objetivo y uno subjetivo. La imparcialidad subjetiva siempre se presume, mientras que la objetiva está determinada porque el juez brinde los elementos convincentes
que permitan a la comunidad toda eliminar cualquier temor de parcialidad, cualquier fundada sospecha, incluso llegando a emitir una opinión consultiva por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en virtud de este principio de imparcialidad se estima que se abstenga de conocer un ministro en razón de nacionalidad. ¿Por qué señalo esto, señoría? Porque estas diligencias puede ser que el resultado de esta acción se anule, entonces van a tener que volver a realizarse, además de las que ya están solicitadas. Dicho esto, señoría, y termino mi alegato solicitando que se acojan los requerimientos incoados y que se efectúe el debido control de constitucionalidad. Muy bien. El tribunal va a entrar en receso 10 minutos para continuar enseguida.